Voy a decir algo que puede incomodarte, incluso puede parecer una locura. El año pasado hice algo que mis hijos no pudieron entender. Me interné voluntariamente en un hogar de ancianos. No porque lo necesitara, sino porque quería saber la verdad. Tengo más de 70 años, vivo sola, y durante años le dije a todo el mundo lo mismo, amigos, vecinos, cualquiera que quisiera escucharme. No entres a uno de esos lugares hasta que no tengas otra opción. Lo decía con seguridad, con convicción, pero había algo que nunca había hecho. Nunca había vivido dentro, no de verdad, no como una de ellos. Así que lo hice. 3 días, habitación pequeña, una ventana que no mostraba vida, solo un estacionamiento vacío. Llevé mi propia almohada, comí lo que me dieron, me acosté cuando me dijeron, me desperté cuando encendieron las luces. Y lo que vi, lo que sentí en esas 72 horas, cambió todo lo que yo creía saber. Algunas cosas no eran como imaginaba, otras eran mucho peores. Y hay algo que necesito decirte desde ahora. Nadie te cuenta la verdad, ni los folletos, ni el personal, ni las familias que van los domingos con una sonrisa forzada. Nadie. Y hoy yo sí voy a hacerlo. Pero antes, si alguna vez has pensado en cómo será tu vejez, o si tienes a alguien que amas acercándose a esa etapa, quédate conmigo, porque esto no es un video más. Esto es algo que ojalá alguien me hubiera dicho antes. La primera cosa que me golpeó no fue lo que esperaba, fue el sonido. Yo imaginaba silencio, un silencio de hospital, un silencio tranquilo, pero no. Había televisores encendidos en todas partes, todo el tiempo, no bajito, fuerte, constante, como si el silencio fuera algo peligroso, como si hubiera que llenarlo, a cualquier precio. Recuerdo estar acostada esa primera tarde, escuchando 3 programas distintos al mismo tiempo, filtrándose por las paredes, voces que no eran para nadie, risas grabadas, noticias que nadie estaba realmente viendo, y pensé algo que me dolió admitir. Así es como suena cuando una persona deja de pertenecer a su propia vida. Ese ruido no es compañía, es un reemplazo barato del contacto humano. Tal vez ya lo has sentido, estar rodeado de ruido y aún así sentirte completamente solo. Y eso duele más de lo que parece. La segunda cosa que noté fue aún más silenciosa, pero más peligrosa: el horario. Todo estaba decidido, todo. Desayuno a una hora exacta, almuerzo a otra, cena temprano, demasiado temprano, luces apagadas cuando todavía hay pensamientos despiertos. Y lo más inquietante no era la organización, era la aceptación. Nadie cuestionaba nada, porque ya no había nada que cuestionar. Las decisiones ya no les pertenecían, y eso nadie te lo advierte. Nos enseñan a temer las grandes pérdidas, la enfermedad, el dinero, la muerte, pero nadie te dice que lo que realmente te va borrando son las pequeñas decisiones que dejas de tomar. ¿A qué hora despiertas? Si quieres abrir una ventana, si hoy quieres hablar o si necesitas silencio. Parecen cosas pequeñas hasta que alguien decide por ti.
y en ese momento entiendes algo que duele admitir. Nunca fueron pequeñas, eran lo que te hacía ser tú. Recuerdo a una mujer, se sentaba cerca de mí en la cena, tenía la mirada clara, presente, inteligente, no estaba perdida. Su nombre era Gloria. Empujaba la comida en su plato sin ganas, no porque no tuviera hambre, sino porque ya nadie le preguntaba qué quería comer. Eso es lo que pasa. No es que te quiten todo de golpe, es más sutil, más lento, más silencioso. Te quitan la elección y con el tiempo te acostumbras. Y eso es lo más peligroso de todo, porque cuando te acostumbras, dejas de resistir. Esa noche no dormí bien, no por la cama, ni por el ruido. Dormí mal, porque no podía dejar de pensar en ella, en lo rápido que alguien puede desaparecer sin morir. Si esto ya te está haciendo pensar, quédate hasta el final. Y si algo de esto te está tocando por dentro, suscríbete, no por mí, sino porque aquí decimos cosas que casi nadie se atreve a decir. Al segundo día entendí algo que no vine a buscar, pero que no pude ignorar. La soledad ahí dentro no se parece en nada a la soledad de vivir solo. Y esto es algo que nadie explica bien. Cuando vives solo, el silencio es tuyo, te pertenece. Puedes romperlo cuando quieras, poner música, llamar a alguien, salir a caminar. Incluso puedes disfrutarlo a tu manera. Pero ahí dentro, la soledad es distinta. Es una soledad compartida y eso la hace más pesada, más extraña, más triste. Había personas por todas partes, mesas llenas, sillas ocupadas, voces, movimiento, y aún así, cada uno estaba completamente solo. No porque nadie se preocupara, eso es lo más duro de admitir. El personal sí se preocupa, pero hay demasiadas personas y muy poco tiempo, y el cariño, cuando se divide tanto, se vuelve insuficiente. Veía a la gente sentada junta, mirando el mismo televisor, escuchando el mismo ruido, pero viviendo en mundos completamente separados, sin conexión real, sin profundidad, sin alguien que realmente los estuviera viendo. Tal vez tú ya has sentido algo parecido. Estás rodeado de gente y aún así sentir que no existes para nadie. Eso, dentro de ese lugar, es el estado normal y nadie lo dice en voz alta. La segunda verdad me golpeó más fuerte, porque no es visible al principio, pero destruye algo por dentro, muy rápido. La pérdida de las pequeñas decisiones. No hablo de cosas grandes, hablo de lo cotidiano, de lo simple, de lo que parece insignificante, pero no lo es. ¿Qué comes? ¿Cómo tomas tu café? Si quieres azúcar o no, si quieres hablar o si hoy prefieres que te dejen en paz. Vi a un hombre, Bernard. Pasó casi 20 minutos intentando explicar que no quería azúcar en su café. La persona que lo atendía era amable, no era cruel, solo estaba apurada, tenía otras personas esperando, y antes de que él terminara de explicarse, ella ya se había ido. Bernard se quedó mirando su taza, en silencio, por mucho tiempo. Y en ese momento entendí algo que me dolió aceptar. No era el azúcar, era el hecho de que ya no importaba lo que él quería. Ese es el verdadero golpe. Cuando dejas de ser consultado, empiezas a desaparecer,
poco a poco, sin ruido, sin drama, solo dejando de ser tú. La tercera cosa es la que más me persigue hasta hoy, y no es lo que la mayoría imagina, no es la enfermedad, no es la edad, no es el abandono, es algo mucho más silencioso y más decisivo. Las personas que estaban mejor ahí dentro, todas tenían algo en común, algo que todavía las necesitaba. No era suerte, no era salud, no era dinero, era propósito. Había una mujer, empezó a tejer a los 84 años, no porque alguien se lo pidiera, sino porque decidió que todavía podía crear algo. Hacía bufandas para sus nietos. No eran perfectas, pero eran suyas, y eso cambiaba todo. Había un hombre que escribía cartas de verdad, a mano, a personas que conocía desde hacía décadas. Se sentaba con calma, pensaba cada palabra, como si todavía tuviera algo importante que decir, y lo tenía. También había una mujer, 91 años, organizaba una pequeña mesa de libros, nada oficial, nada importante para el sistema, pero importante para ella. Recomendaba lecturas, hablaba con quien se acercara. Esa mesa era su lugar en el mundo. Y noté algo. Ellos se movían distinto, hablaban distinto. No estaban completamente atrapados en la rutina. No habían desaparecido, porque todavía había algo tirando de ellos hacia adelante. Y aquí viene la verdad que duele, más de lo que parece. No es el lugar lo que te apaga, es el momento en que dejas de ser necesario. Tal vez nadie te lo dijo así, tal vez nunca lo pensaste de esta forma, pero cuando ya no hay nada que dependa de ti, empiezas a apagarte. Aunque sigas respirando, aunque sigas caminando, aunque sigas ahí. Y eso es más común de lo que imaginas. En la mañana del tercer día hice mi maleta, no porque quisiera irme corriendo, sino porque ya había visto lo suficiente, ya había entendido. Mientras bajaba, la vi otra vez, Gloria. Estaba sentada en la mesa del desayuno. Cuando levantó la mirada, supe que me reconocía, y eso me sorprendió más de lo que esperaba. Me senté con ella unos minutos. No hablamos mucho, no hacía falta. Hay silencios que dicen más que cualquier conversación. Pero antes de irme, le hice una pregunta. Una sola. Le pregunté, ¿qué es lo que más extrañas? No dudó ni un segundo y su respuesta se me quedó grabada. Dijo, mi cocina. No dijo su casa, no dijo su jardín, no dijo sus amigos, aunque estoy segura de que también los extrañaba. Dijo su cocina. El peso exacto de sus propias ollas, el olor de su propio café, la luz de la mañana entrando por su ventana, ese espacio pequeño que era completamente suyo. Y ahí entendí algo que me rompió por dentro. No extrañamos lo grande, extrañamos lo que nos pertenecía de verdad, lo cotidiano, lo que parecía insignificante, hasta que deja de estar. La abracé antes de irme y se quedó unos segundos más de lo normal, como si no quisiera soltar, como si ese momento fuera más importante de lo que parecía. En el camino de regreso, mi hija me preguntó,
¿Y qué aprendiste? Me quedé en silencio unos segundos, porque no era una respuesta simple. Y luego le dije algo que jamás había dicho en voz alta. La independencia no es un lujo. No es algo que defiendes porque eres orgullosa. No es terquedad, es identidad. Es lo que te mantiene siendo tú. Porque cuando pierdes eso, cuando pierdes el derecho de decidir las pequeñas cosas, de elegir tu propio ritmo, tu propio ruido, tu propio silencio, empiezas a cambiar, más rápido de lo que cualquiera te advierte. Y también entendí otra cosa, igual de importante. Las personas que logran mantenerse, las que no se apagan, son las que todavía tienen algo en marcha, algo que las necesita, algo que no está terminado. No importa que sea, un nieto, un jardín, una pequeña rutina, un proyecto simple, pero tiene que existir, porque eso es lo que te mantiene aquí, presente, vivo. Llegué a mi casa ese mismo día, abrí la puerta, entré y todo estaba exactamente como lo había dejado. Mi silla, mi mesa, mi cocina, ese silencio que antes parecía demasiado grande, de repente se sentía como un privilegio. Fui directo a preparar café, a mi manera, a mi hora, sin pedir permiso, sin seguir un horario, sin que nadie decidiera por mí. Y mientras el aroma llenaba la cocina, entendí algo que me hubiera gustado comprender mucho antes. El hogar de ancianos no empieza cuando entras por esa puerta, empieza mucho antes. Empieza el día en que dejas de tener algo que te necesita, el día en que todo lo importante ya quedó atrás, el día en que ya no hay nada esperando por ti en la mañana. Eso es el verdadero comienzo, no el edificio, no la cama, no el horario, sino la ausencia de propósito. Y esto duele, porque es una verdad que casi nadie quiere aceptar. Nos preocupamos por la salud, por el dinero, por cuánto tiempo vamos a vivir, pero casi nadie se pregunta, ¿para qué sigo aquí? Y esa es la única pregunta que realmente importa, porque no es la edad lo que te encierra, es la falta de razones. Tal vez tú todavía tienes tiempo, tal vez todavía puedes elegir, pero tienes que ser honesto contigo. ¿Hay algo que todavía dependa de ti? ¿Algo que no existiría igual si tú desapareces? Si la respuesta es no, no lo ignores, porque eso es más urgente que cualquier chequeo médico, más importante que cualquier plan de retiro. Yo no volví con miedo, volví con claridad, y la claridad a veces incomoda, pero también despierta. Así que te voy a decir esto, como me hubiera gustado que alguien me lo dijera a mí. Encuentra algo, lo que sea, pero que sea tuyo. Cuídalo, protégelo. Preséntate cada día, incluso cuando no tengas ganas, incluso cuando estés cansado, porque eso puede ser lo único que te mantenga fuera de ese lugar, lo único que conserve intacta tu identidad, tu voz, tu decisión, tu vida. Y si este mensaje te hizo pensar, si en algún momento sentiste algo en el pecho, no lo ignores. Suscríbete, no por rutina, sino porque aquí decimos lo que otros evitan, y a veces eso es exactamente lo que necesitas escuchar. La verdad no siempre es bonita, pero es necesaria. Ojalá alguien me hubiera dicho esto antes. Hay algo más que no te dicen, y es incómodo de aceptar. Nadie quiere terminar ahí,
pero muchas personas, sin darse cuenta, empiezan a caminar hacia ese lugar años antes, no con los pies, con sus decisiones, o peor, con la falta de ellas. Porque esto no se trata solo de edad, se trata de abandono silencioso. Primero, dejas de intentar cosas nuevas. Después, dejas de cuidar lo que tienes. Luego, dejas de llamar, de responder, de involucrarte. Y un día, sin darte cuenta, ya no hay nada que te esté esperando, ni nadie. Y eso es más común de lo que parece. Tal vez conoces a alguien así, o tal vez, si eres honesto contigo, ya empezaste a sentirlo. Ese vacío raro, esa sensación de que los días se repiten, de que todo sigue, pero tú ya no estás realmente dentro. Eso no empieza en un hogar de ancianos, empieza mucho antes. Empieza cuando dejas de ser necesario, incluso para ti mismo. Y eso es lo más peligroso de todo, porque cuando una persona siente que ya no importa, empieza a desaparecer en vida. No grita, no se queja, no hace ruido, solo se apaga, poco a poco, día tras día, hasta que un día acepta cualquier rutina, cualquier horario, cualquier decisión ajena, porque ya no tiene fuerza para sostener la propia, y ahí ya es tarde. Yo vi eso en miradas, en silencios largos, en personas que ya no pedían nada, porque aprendieron que pedir no cambiaba nada. Y eso rompe algo por dentro, más que cualquier enfermedad, porque una enfermedad ataca el cuerpo, pero esto borra la identidad, y cuando pierdes eso, lo pierdes todo. Tal vez esto no es cómodo de escuchar, pero no vine a ser cómoda, vine a decir la verdad, porque alguien tiene que decirla. Y si llegaste hasta aquí, es porque una parte de ti lo sabe, lo siente, aunque no quiera admitirlo. Te voy a decir algo aún más difícil. La mayoría de las personas cree que esto nunca les va a pasar, que van a mantenerse fuertes, independientes, lúcidos hasta el final. Yo también pensaba así, durante años. Me decía a mí misma, eso es para otros, no para mí. Pero la verdad no funciona así. No es algo que decides en un momento, es algo que se va construyendo o destruyendo con el tiempo. Con cada día que eliges no hacer nada, con cada vez que dices ya no vale la pena, con cada pequeña renuncia que parece inofensiva. Ahí empieza todo, no en el cuerpo, en la mente, en la actitud, en la forma en la que te posicionas frente a la vida, porque llega un punto en el que ya no es que no puedas, es que dejaste de intentar, y eso cambia todo, porque cuando dejas de intentar, empiezas a aceptar cualquier versión de vida, incluso una que no elegiste, incluso una que no te representa, incluso una donde ya no eres protagonista, solo estás, y eso no es vivir, es esperar que el día termine, esperar que alguien venga, esperar sin saber exactamente qué. Y eso fue lo que más me impactó. No fue el lugar, fueron las personas que ya estaban esperando, sin darse cuenta, sin decirlo, sin luchar, solo existiendo. Y yo no quiero eso, no para mí. Y si estás escuchando esto, tampoco lo quiero para ti. Pero aquí viene la parte incómoda. Nadie va a venir a salvarte de eso.
nadie, ni tus hijos, ni tu familia, ni el sistema, ni la suerte. Esto depende de ti, de lo que haces hoy, de lo que decides mantener vivo, de lo que eliges no soltar, aunque cueste, aunque duela, aunque parezca pequeño. Porque no es pequeño, nada de esto lo es. Así que escucha bien lo que voy a decirte ahora, porque esto puede cambiarlo todo. No esperes a perderlo para valorarlo. No esperes a que alguien más decida por ti. No esperes a que tu mundo se reduzca a una habitación, a un horario, a una rutina que no elegiste. Porque cuando eso pasa, ya no se trata de recuperar, se trata de aceptar. Y casi siempre aceptas menos de lo que merecías. Yo volví a mi casa y nada había cambiado, pero yo sí, porque ahora entiendo algo que antes ignoraba. Cada pequeño acto de independencia es una forma de resistencia. Cada decisión propia es una declaración de vida. Cada cosa que haces por ti, sin pedir permiso, sin seguir el ritmo de otros, es lo que mantiene intacto quién eres. Así que no lo tomes a la ligera. No digas mañana, no digas algún día, porque el día en que dejas de elegir, ese día empieza el final, aunque todavía no lo veas. Tal vez esto te incomoda, tal vez no te gusta escucharlo, pero si una parte de ti sintió que esto es verdad, no mires hacia otro lado. Haz algo con eso, hoy, no cuando sea tarde, hoy, porque al final no se trata de cuánto tiempo te queda, se trata de si todavía tienes algo que te haga levantarte por la mañana, algo que te necesite, algo que dependa de ti, algo que te recuerde que sigues aquí, que sigues siendo tú. Y si aún lo tienes, protégelo, como si fuera lo más importante de tu vida, porque lo es. Y si no lo tienes, entonces ese es tu verdadero problema, no la edad, no el futuro, sino el presente vacío. La verdad no siempre es bonita, pero es necesaria, y esta es la verdad que nadie quiere decir. Ojalá alguien me hubiera obligado a escucharla antes.